La comunidad de Honkai acaba de asentarse en una nueva fase que la ha pillado totalmente desprevenida. Lo que empezó siendo un simple modo secundario dentro del juego, acabó convirtiéndose en todo un movimiento lleno de fanarts, teorías, entre otros. Fue tal el impacto que acabó subdividiendo a la comunidad en dos grupos diferentes. El grupo veterano, formado por capitanes que prefieren la historia original del juego, y el grupo moderno, formado por capitanes que prefieren la historia de los Flame Chasers. En el día de hoy recapitularemos todos los acontecimientos referentes a los Flame Chasers, anotaremos aquellos que marcaron una diferencia y saldremos con una conclusión al final del vídeo. Sin más preámbulos, empecemos con el vídeo. Durante la crisis de la dominación, Mei tendría su primer encuentro con una entidad conocida como el Wheel of Honkai. Este evento tendría un gran impacto sobre Mei. ¿Hasta qué punto conocían al Honkai? ¿De verdad era tan simple como ser una fuerza de destrucción? Solo había una persona capaz de responder a dichas preguntas, Kevin Caslana. Al regresar a la base de War Serpent, Mei preguntaría por el Wheel of Honkai, por aquella experiencia que tuvo en el Teatro de la Dominación. Kevin no esperaba aquellas preguntas. ¿Desde cuándo Mei se había vuelto tan perceptora de aquello? Al ser el último héroe de la antigua era, Mei le haría una última pregunta. ¿Cuántos secretos del Honkai seguían ocultos ante la era actual por parte de Kevin? Ella quería una respuesta en ese instante. Kevin aceptaría. Ella había dominado por completo los poderes de Unersher. Era merecedora de saber la verdad, de ser la siguiente heredera de los conocimientos de la antigua era. Seguidamente, el hombre señalaría hacia un pasillo oscuro en la esquina de la gran sala. Kevin, Kevin, あなたって本当に人に迷惑をかけるのが好きね。 Al llegar al final del pasillo, Mei se encontraría con una mujer de pelo rosado y orejas de elfo observándola desde lo alto. Mei inmediatamente se vería envuelta en un espacio casi alienígena para ella. Se trataba de la ciudad olvidada, un espacio perteneciente a la antigua era. Allí se encontraría con una voz que la guiaría poco a poco hacia el Golden Courtyard. Finalmente, Mei llegaría al patio dorado, donde nuevamente se encontraría con aquella mujer misteriosa. Se trataba de Elysia, la número 2 de los 13 Flame Chasers. Por supuesto, aquella Elysia era solo una simulación, una sombra milenaria de la verdadera Elysia. Mei se percataría de que, en aquel espacio, solo se encontraba a una de los 13 Flame Chasers. Elysia le comentaría que sus compañeros se encontraban en lugares más profundos dentro del Elysian Realm, por lo que, si de verdad quería encontrar las respuestas a sus preguntas, no le quedaría otra que adentrarse más y más en el reino. Mei sabía que este sería un proceso lento, por lo que inmediatamente se pondría en marcha. En el camino, Mei iría conociendo a más Flame Chasers como Sakura, Ua, Kalpas, Eden, Su o incluso Kevin. Poco a poco, Mei iría construyendo un perfil de cada uno de los Flame Chasers, pero pronto se encontraría con un muro. A medida que las conversaciones con Flame Chasers iban avanzando, eventualmente saldría a la luz el nombre de la Flame Chaser encargada de la creación de soldados Mantis, Mobius. El siguiente paso de Mei estaba claro: encontrar a Mobius y descubrir los secretos de la antigua era. Debido a la peligrosidad de Mobius, Elysia comprobaría nuevamente si ésta era capaz de valerse por sí sola, y tras un electrizante combate, Elysia se rendiría y le dejaría pasar a Mei. Mei cruzaría la puerta hacia la Tierra sin luz. Allí se encontraría con Mobius, portadora del Signet de la Infinidad. Tras una gélida conversación entre ambas, Mobius haría que Mei se desmayara y cayera al suelo. Sin embargo, esta la necesitaba viva, por lo que simplemente la sacaría de allí y la llevaría al Golden Courtyard. Hasta este punto, Mei seguiría desconfiando en mayor o menor medida de cada uno de los Flame Chasers. Sin embargo, su viaje al pasado solo acababa de comenzar. Poco a poco, Mei se iría abriendo hacia el resto. La misión de Mei de encontrar respuestas seguiría su camino usual: entrar al Elysian Realm, derrotar enemigos, volver al patio dorado, repetir. Así seguiría por varios días, pero pronto llegaría el día donde todo esto cambiaría. Durante un ciclo por el Elysian Realm, Mei se encontraría con un portal diferente a todos los demás. Este seguía mostrando el Signet correspondiente al Flame Chaser, pero su fondo era distinto. Al cruzar el portal, Mei sería transportada a una versión paralela de la Arboleda del Crepúsculo, una versión corrupta. Algo malo estaba ocurriendo con el Elysian Realm. Gracias a la ayuda de Klein, Mei lograría llegar sana y salva al patio dorado, y seguidamente, esta la pondría al día del estado del Reino Elíseo. Klein le pediría a Mei que le ayudara a reparar el Elysian Realm, a lo que ésta se negaría. Sin embargo, Klein mencionaría que existían otras zonas del Elysian Realm inexploradas por Mei,
por lo que esta última se rendiría y aceptaría el encargo, lo que fuera, por encontrar respuestas. Ambas irían recolectando datos a lo largo de los ciclos de Mei, y con el tiempo llegarían a una conclusión. Alguien estaba saboteando el Elysian Realm. En el camino, Mei se encontraría con Raven, quien la trataría de sacar del Elysian Realm a la fuerza, pero sin éxito. Las razones eran simples. El Elysian Realm servía como un lugar para entrenar a soldados mantis, para levantar sus limitaciones, algo desmentido posteriormente por Klein. Raven había visto lo que levantar las limitaciones de un soldado mantis significaba. Lo había visto en el mismísimo Kevin. Raven no quería que Mei acabara igual. No quería que Mei se convirtiera en un monstruo. Sin embargo, tras esta batalla, algo calaría en la mente de Mei. Los Flame Chasers no eran diferentes de lo que ellas dos eran. Eran simples humanos que decidieron luchar contra el Honkai en tiempos de necesidad. Tras más investigación, Mei llegaría a la conclusión de que la única manera de saber la verdad de todo era preguntándole a Mobius. Pero esta no podía preguntarle directamente, no. Mei engañaría a Mobius y se lanzaría de lleno a la boca de la serpiente en un intento de conocer la verdadera finalidad del Elysian Realm. Allí, Mei finalmente se daría cuenta de que todo lo que había ocurrido en el Elysian Realm había sido una elaborada trampa para guiar a Mei hacia su zona de experimentos. Hasta ahora, Mei había encontrado todas las piezas del puzzle menos una, pero ahora todo tenía sentido. La última pieza era ella. Mobius quería escapar del Elysian Realm transfiriendo su conciencia al cuerpo de Mei, pero gracias a la ayuda de Klein y a la Mobius del pasado, Mei lograría derrotar a la Mobius del presente. Sin embargo, la aventura de Mei no acabaría aquí, ya que las cuerdas del destino estaban empezando a moverse. Tras enterarse Mei de que Kevin le había devuelto Void Archives a Otto, esta saldría del Elysian Realm para preguntarle sobre las acciones de su viejo rubio enemigo. Debido a que la batalla entre Mobius y Mei había afectado considerablemente la estabilidad del Elysian Realm, Raven, quien seguía dentro del Golden Courtyard, ayudaría a Klein a investigar los errores de este. En el camino, esta se encontraría con una gata llamada Khan, quien la guiaría hacia el Deep End del Elysian Realm. Allí, Raven encontraría a una mujer entre las sombras, sin embargo, esta no tendría tiempo para identificarla, ya que Raven se desmayaría en ese instante. Tras los acontecimientos de Colosten, Mei regresaría al Elysian Realm y tras observar la desaparición de Raven, esta comenzaría su misión de búsqueda. Con la ayuda de la recién introducida Pardo Felis, ambas encontrarían tanto a Raven como a Khan. Al regresar, Mei le preguntaría a Raven la razón de su desaparición. Raven le comentaría todo lo sucedido a Mei, incluyendo el colgante entregado por aquella mujer. Al preguntar por este, Raven se daría cuenta de que había desaparecido. Sabiendo muy bien dónde este podría estar, Mei marcharía de nuevo hacia la Elysian Realm, en concreto, a la tienda de Pardo. Como de costumbre, la intuición de Mei no fallaría, y ésta encontraría el colgante, pero justo cuando estaba por regresar junto a Raven, una voz aparecería en la mente de Mei, y ésta se desmayaría. Al despertar, Mei tendría una experiencia similar a Raven. Se trataba de Aponia, la tercera de los Flame Chasers. Determinada por encontrar a Aponia de nuevo, Mei le preguntaría a Elysia si ésta le podía llevar al dominio de aquella mujer. Esta aceptaría, pero antes, Mei tendría que dejarle que tocara sus cuernos. Al ver que no quedaba otra opción, Mei aceptaría, y tras tocar sus cuernos, Elysia le abriría el paso hacia el Deep End a Mei. En el camino, Mei se encontraría con dos nuevos Flame Chasers, Cosma y Griseo. Gracias a Mei, ambos regresarían al Golden Courtyard después de tanto tiempo. Por ello, Aponia contactaría nuevamente con Mei, pero esta vez no era para charlar tranquilamente. Aponia agradecería el gesto de Mei por aquellos dos niños, pero esta también había leído el destino de Mei. Debido a que su destino era traer destrucción al reino Elíseo, esta tendría que acabar con Mei en 10 días. Debido a que Mei no creía en el destino, esta trataría de escapar de la profecía llegando al Deep End antes de que aquellos 10 días pasaran. Era una carrera contra reloj. Durante su misión de salvación, Mei se encontraría con la quinta y última Flame Chaser, Bilby. Sin embargo, su charla no duraría mucho, ya que al entregarle su signet, Mei caería nuevamente al suelo. Pero esta vez no fue un desmayo, no. Fue la propia Bilby quien había parado el corazón de Mei. Gracias a Aponia, esta lograría sobrevivir, haciendo que la mente de Mei se llenara de dudas. Aponia la quería matar, pero la estaba ayudando a reducir su carga en sus espaldas. No había tiempo que perder. Mei debía alcanzar el Deep End, costara lo que costara. A 4 días de que la profecía de Aponia se cumpliera, Mei le pediría ayuda a Elysia,
pero esta respondería preocupada y le afirmaría que el destino que Aponia veía no podía ser cambiado. Esto ya había sido confirmado por el resto de Flame Chasers. Era la misma Aponia quien había tratado de cambiarlo por su cuenta. No había manera de escapar del destino. Tras pensarlo bien por un tiempo, Mei lograría formar un plan. Si la profecía de Aponia era real, ella moriría en 4 días. Pero, ¿y si muriera antes? Por ello, Mei provocaría Kalpas y ambos empezarían a luchar. Tras una intensa batalla, Mei se encontraría al borde de la muerte. Era lo que había planeado. Sin embargo, esta sería rescatada por Aponia en el último momento, y seguidamente, esta le entregaría el Signet de la disciplina y volverían al Golden Courtyard. El 10º día había llegado. El día donde la profecía de Aponia sería realidad. Sin nada más que hacer, Mei, con la ayuda de Bilby, lograría llegar al Deep End para enfrentarse a Aponia. Sin embargo, este camino no sería tranquilo, ya que a medida que Mei se acercaba a Aponia, esta le iría entregando todos sus Signets a Mei. Volviendo al Deep End, ambas comenzarían una batalla de ideologías entre aquella que se negaba a ser una marioneta del destino y aquella que había sucumbido a las cuerdas de este. Mei, con la ayuda de Griseo y Raven, lograría vencer a Aponia. Sin embargo, esto daría igual, ya que toda la batalla había sido una ilusión por parte de Aponia, como un último test, para ver si Mei era merecedora antes de conocer toda la verdad, para ver si era merecedora de conocer a la 13ª Ayrshire. Finalmente llegamos a la parte donde le damos significado a este resumen del Elysian Realm, donde respondemos a todo lo mencionado en la introducción del vídeo. Mientras escribía este vídeo, me estuve preguntando constantemente, ¿qué es lo que hace el arco de los Flame Chasers especial? Esta pregunta no tiene una sola respuesta, ya que influyen muchos factores en esta, pero creo que el principal factor está en cómo se ha construido el arco. Empezamos la historia como Mei en un espacio totalmente nuevo para nosotros. Al jugar como ella, estamos ligados a jugar la historia en primera persona y por ende a sumergirnos en la historia de los Flame Chasers. Durante el camino iríamos aprendiendo sobre cada Flame Chaser, su personalidad, su historia, sus gustos, etc. En general, el Elysian Realm sirve para familiarizarnos y formar lazos con los Flame Chasers para luego ponerlos a prueba en el arco de To The Flawless. Pensadlo, no es lo mismo empezar un arco y encontrarnos con gente totalmente desconocida a empezarlo con personajes que ya conocemos en mayor o menor medida. Kevin, Elysia, Aponia, Eden, Bilby, Kalpas, Sue, Sakura, Cosma, Mobius, Griseo, Ua, Pardo. Todos tienen personalidades únicas. Puede que algunos Flame Chasers sean de todo menos humanos. Puede que algunos Flame Chasers sean de todo menos buenas personas, pero al final del día fueron los únicos que se levantaron como defensores de la humanidad. Una humanidad que estaba lejos de la salvación. Y por ello, hasta en el Flame Chaser más retorcido, emana un rayo de luz. Un rayo de luz que se resume en esperanza. Esto no es todo, porque lejos de la historia, el simple diseño de los personajes ayuda mucho, ya que son algo totalmente diferente a lo que podríamos esperar de una organización. Cada Flame Chaser tiene un diseño completamente original y propio que los diferencia del resto. Es increíble como hasta podemos encontrar belleza en Cosma. Más de esto más tarde. Aun siendo el Flame Chaser al que más le afectó en apariencia la metamorfosis, no deja de reflejar lo que él es, un héroe. Incluso su forma de reacción Honkai activa es fascinante, a no ser que seas un metaplayer. En serio, el tipo cuántico necesita un rework inmediatamente. Pero si hay algo que de verdad influye en la popularidad de los Flame Chasers, es la Ayrshire of Human, Elysia. Aquí hablaremos un poco del arco To The Flawless, por lo que los spoilers son obvios. La manera en la que el arco pone a prueba los lazos y la confianza de los Flame Chasers y Raiden Mei es tomando una ruta parecida al del popular juego del estilo Among Us. Y esto no es todo, ya que el simple hecho de que la primera víctima fuera Elysia lo hace mucho más impactante. Elysia no solo es la Flame Chaser con la que más tiempo hemos pasado, sino que encima es la protagonista de todo el arco. Ella es la razón por la que el Honkai Team creó el Elysian Realm, para contarnos la historia de los Flame Chasers y la verdad sobre el 13º Ayrshire. Vamos, es la motivación y razón por la que Kevin estuvo buscando Ayrshires para unirse al War Serpent. Es interesante cómo los personajes con más red flags son aquellos que más mostraron sus verdaderos colores en Elysium Everlasting. Solo hay que ver a Kalpas, quien literalmente volvió ante Aponia para demostrar la inocencia de Sakura con su propio cuerpo como prueba. Ya sabíamos que Sakura era importante para Kalpas, pero no hasta este punto. Aunque Kalpas sea un guerrero muy irascible y violento, no deja de ser un buen chico que se preocupa por las personas que considera familia.
Después de todo, ellos fueron humanos como tú y como yo, con sus sueños, sus metas, sus vidas, etc. Pero volviendo a Alicia, ella es quien al final del día le mostró al mundo la belleza de sus compañeros, sus cualidades, sus historias, sus logros, su todo, porque para Alicia todo ser es bello en su totalidad, ya que ella ve más allá de las apariencias, ella va más allá de las ideologías, y sería una pena que tal historia se perdiera en el reloj de arena. Y Mei, nosotros, somos la prueba de que ellos existieron. La humanidad es heredera del ser de la humanidad, ya que, gracias a su sacrificio, Elysia nos liberó de la oscuridad para darnos un brillante futuro.